Entonces, Alfonso, cuéntanos qué es eso de la USAID, qué es eso de la ayuda humanitaria norteamericana y cuál es su papel en Colombia. La ayuda humanitaria del gobierno de los Estados Unidos, que se desarrolla a través de distintas agencias de cooperación, la USAID es una de ellas, es una forma de disfrazar una injerencia del gobierno norteamericano en los asuntos de los países, concretamente de Colombia, para tener unos agentes de información y en todo caso para crear una reserva que garantice al gobierno de los Estados Unidos tener con quién contar en el territorio colombiano para contener el avance de los sectores progresistas y democráticos. O sea, Alfonso, estás diciendo que eso es prácticamente como una forma de espiarnos y de paso de interferir en nuestras políticas y en nuestras autonomías. Digo que la cooperación es una parte de la injerencia norteamericana, como también lo es la intervención militar y como también lo es la política diplomática de los Estados Unidos. Esta es como la tercera pata, la cooperación que busca neutralizar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y populares. Marta, ¿qué visión tienes tú de esta USAID y de todas estas agencias de cooperación norteamericanas en Latinoamérica? Se supone que lo que hace esta agencia de cooperación humanitaria en el exterior es promover y administrar la ayuda a países extranjeros para el desarrollo social y económico. Sinceramente, nosotros creemos, a través de las investigaciones que se han hecho, que es una agencia de desarrollo o de inteligencia. Habría que dejar como esa inquietud ahí sembrada. Si es una fachada de ayuda en proyectos sociales a los diferentes países, y podemos ver que ha intervenido, ha tenido injerencia política en muchos países, no solamente en Colombia. En Colombia ha estado un poco más disfrazada y un poco más tímida, esperando el momento preciso para ingresar. Ese es el peligro tan grande que hay. Pero ha hecho injerencia en asuntos políticos en Bolivia, financiando actores golpistas contra el gobierno que se estaba desarrollando actualmente con Evo Morales. También en Cuba, la desestabilización. Ellos buscan cooptar a la gente, ellos buscan dar una ayuda económica para que las personas se sientan comprometidas y agradecidas además por la ayuda que ellos les están dando en la financiación de temas educativos, de temas de salud, de temas culturales, para mejorar la calidad de vida. Es como un disfraz que hay ahí. Está también muchos países como Honduras, está Venezuela, está Rusia mismo, está Uruguay. En Uruguay se perpetraron actividades grandísimas contra toda la izquierda de América Latina a finales de los 70. Y había que ver ahí que había un instructor de técnicas de tortura que apareció allí en Uruguay para dar la credencial de USAID a finales de los 70 para que trabajaran en la represión de los países latinoamericanos. Pero el que haya estas agencias haciendo proyectos a pie de calle en nuestras poblaciones y siendo realmente agencias de información, parte del sistema de seguridad norteamericano, pues eso es clarísimamente un atentado contra nuestra soberanía. ¿O cómo lo ven ustedes desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado? Así es. Creo que esa cooperación, que no es otra cosa distinta que tener unos ojos al interior del país, no se había hecho tan fuerte en Colombia porque contaban con un gobierno aliado o, como decimos en la jerga popular, un gobierno sometido a los dictámenes de los Estados Unidos. En otros países de América que han tomado la decisión de la soberanía y la democracia más autónoma, pues esa infiltración fue superior. Pero en Colombia, concretamente ahora, esa cooperación seguramente se va a fortalecer, no solamente para el espionaje político, digámoslo, sino en todo caso para colocar del lado de los intereses de las empresas norteamericanas a las comunidades en aquellos sectores donde se va a promover esta idea de no explotación de los recursos naturales, de la defensa y protección del medio ambiente, y allí las empresas norteamericanas a través de la USAID van a intentar neutralizar a las comunidades para que no se movilicen, para que no participen en una política autónoma
de la gestión de los recursos naturales. Creo que, como se ha señalado, esta intervención a través de la cooperación es la punta de lanza para tener canales de contención de lo que más adelante sea el fortalecimiento de un proyecto progresista en nuestro país. Eso es un pronunciamiento que hacen las asociaciones de víctimas en Colombia. Esa sensación de que estas agencias de ayuda humanitaria están haciendo esta injerencia es un sentimiento generalizado en el pueblo colombiano, Alfonso. No, desafortunadamente esta es una postura, sí, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Agentes Estatales. Nosotros, por ejemplo, tenemos por principio no aceptar los proyectos de la cooperación de USAID y porque nosotros creemos que esa ayuda, que no es sino una careta de esa intervención del gobierno norteamericano en nuestro país, sirve para neutralizar a las comunidades, para cooptarlas y fíjate tú, para ganar la opinión de esas organizaciones en favor de las políticas intervencionistas, depredadoras de las empresas transnacionales norteamericanas. Desafortunadamente, no es una opinión generalizada, nos hace falta mucho hacer pedagogía de esa real intención que se esconde detrás de esa cooperación que intenta tener los contactos de los líderes, que intentan tener información estratégica del territorio y sus recursos naturales, que intenta obtener información de cómo se desarrollan los procesos de resistencia en nuestro país. Creemos que es muy peligroso y necesitamos profundizar la acción pedagógica para que el pueblo colombiano en esta etapa histórica que asistimos comprenda que la cooperación no tiene nada de humanitaria, sino en todo caso sí mucho de injerencia extranjera para negar nuestra soberanía y nuestros proyectos autónomos. Marta, ¿y qué otros ejemplos nos puedes dar de esta injerencia de la USAID en Latinoamérica? Hay un peligro latente, estamos en una alerta naranja casi roja en Colombia, con la presencia de la USAID, que hace muchos años está allí metida, y no para tratar de hacer en los territorios ese tipo de búsqueda de información, lo está haciendo, está en las organizaciones sociales vinculada y metida actualmente. Incluso en el tema de víctimas, hay organizaciones y asociaciones de víctimas que están recibiendo la ayuda y la participación de la USAID, como en ese encuentro de víctimas para el Plan Nacional de Desarrollo, que a mí me asombró muchísimo, porque estamos en un gobierno progresista en donde no podemos permitir que eso siga sucediendo. El 8 de noviembre se realizó un evento patrocinado por la USAID, por CODES, por Colombia 20, etcétera, etcétera, donde se habla del Plan de Desarrollo Nacional. Yo pienso que hay que ponerle seriedad y que el gobierno nacional tiene que entrar en este momento a fortalecer sus organizaciones sociales, porque este es el producto del olvido del gobierno a todas las instancias y a todos los territorios olvidados que pasan muchas necesidades. En un territorio donde hay tanta necesidad y llega una organización a ofrecerles alimentos, programas de educación, programas de alfabetización, etcétera, etcétera, hasta trabajo, pienso que la gente es permeada por la necesidad. Y cuando se necesite que la gente salga a las calles a respaldar este gobierno, porque va a pasar, no lo puedo afirmar, pero va a pasar, la gente está olvidada en los territorios y va a ser una cuestión muy grave y muy difícil. Y ahora sí, qué pena, vuelvo al tema de los países que han sido permeados. Pues hay oficinas de terrorismo que se crearon en 1973, por ejemplo, para manejar el tema de la tortura. Desde esa oficina de seguridad pública de la CIA había un cuerpo de seguridad extranjero en el que la USAID hacía parte. Se niega la participación de esas actividades, pero se elimina después ese programa para tapar con un dedo eso que estaba haciendo la USAID, que era preparar jóvenes para volverlos militares en ese tema de torturas que se pudieran aplicar después cuando vinieran los temas de agresión a los países. Ese programa de la USAID también fue patrocinado, más que patrocinado, digámoslo, manejado para captar miles de militares y de policías que fueron a Vietnam, a Filipinas, a Indonesia, a Tailandia,
y a otros países para que atacaran los disidentes políticos. La CIA pues creó ese frente que lleva a cabo esas operaciones secretas, ¿cierto? Bajo un grupo muy importante que se llama el DAI, es el Development Alternatives INC, que es un subcontratista súper importante de la USAID. Yo creo que mucha gente no lo sabe y termina trabajando incluso en América Latina con ellos, recibiendo empleos, y lo que están es entregando la información del país, de las organizaciones sociales, y dejándose comprar, lo digo entre comillas, por la necesidad de un empleo, de un trabajo que de verdad valga la pena. Ya esas huellas quedan en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Haití, en Honduras, en México, en Nicaragua, en República Dominicana, en Venezuela, incluso en Rusia. Me parece de exaltar, yo creo que hay que exaltar, por ejemplo, el tema de Cuba, la intromisión de asuntos políticos cuando llegan a Cuba a crear esa desestabilización, creando un Twitter inicialmente, una cosa como parece tan sensible y tan suave, el Sunsuneo, yo no sé si lo recuerdan ustedes, que era el Twitter cubano, donde se hacía un proyecto diseñado con intenciones ocultas de Estados Unidos para intervenir en la política del país. Eso fracasa y eso pone en exacerbación a Estados Unidos y finalmente Cuba tiene que evitar o contrarrestar esa fracasada invasión que se hizo en el 61, en el 2009 en Cuba, con el arresto del empresario Alan Gross, que fue sentenciado a 15 años porque él lo que hacía era repartir a través de ese medio de comunicación, infiltrar las comunicaciones y repartía celulares y dispositivos de comunicación para que saliera la información hacia afuera. Era un complot supremamente muy bien armado. Esa una muy fuerte, y la otra fuerte que tenemos nosotros que ver como un ejemplo grande es la de Bolivia, definitivamente. Evo Morales se pone los pantalones y dice no. Expulsamos al embajador Philip Colbert, ¿cierto?, por injerencia en asuntos políticos, y en el 2008, que participó en las marchas de oposición contra Evo Morales, o sea, no solamente se infiltran, dan plata para que se haga, sino que participó en las marchas incluso, comprobado, y finalmente en el 2013 es totalmente expulsado de Bolivia. Yo creo que esos son ejemplos que Colombia tiene que mirar con una lupa, con el ojo muy bien abierto, para mirar dónde está poniendo sus intereses, con quién está haciendo sus tratos, con quién está haciendo sus acuerdos y de quién está recibiendo plata, y cómo evitar que las organizaciones sociales sigan siendo permeadas. Alfonso, ¿y ustedes desde Movice han tenido conversaciones con nuestro gobierno, con Petro, con los ministros, con el ministro de Defensa, con el ministro de Relaciones Exteriores, para alertarlos de esta realidad? Porque yo me imagino que ellos conocen esto y están en una posición difícil, porque por una parte tienen todos estos tratados de libre comercio, toda esta presencia militar norteamericana, toda esta dependencia de los Estados Unidos, pero por otra parte tienen que defender los intereses de nuestro país, ¿no? Bueno, por ahora hemos tenido reuniones que tienen que ver con los temas más inmediatos de nuestras preocupaciones, el tema de protección de líderes, lideresas y de los territorios, pero seguramente esto está parte de la agenda que con la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos tenemos que trabajar con diferentes entidades del nuevo gobierno, un poco para advertir y algo que se menciona, la urgencia y la necesidad de que el gobierno progresista en Colombia brinde mejores condiciones para el desarrollo del movimiento social y popular, a fin de que ese desarrollo no sea solamente a través de proyectos económicos, sino para la formación de una conciencia crítica que se necesita para que el movimiento social esté alerta para este tipo de injerencias que viene a través de las agencias de cooperación de los Estados Unidos, pero no solamente de los Estados Unidos, muchas agencias de cooperación intentando cooptar al movimiento social y popular para neutralizar, para ganarlo a su favor en relación con intereses de esas agencias de cooperación y de las empresas que los financian, para que no haya ningún tipo de resistencia más adelante con esos planes que tienen de el saqueo de nuestros recursos naturales, de tal manera que sí está el tema en la agenda, pero sobre todo
nuestro llamado al gobierno para que se fortalezca de mejor manera los procesos de formación de una conciencia crítica del movimiento social que existe en el país. Hay que mirar un ejemplo en Honduras con ese mal movimiento llamado Paz y Democracia, creo que se llamaba el MPD, sí, Paz y Democracia. Ese fue el que le da el golpe final al presidente de Estados Unidos, a Manuel Zelaya, y es porque un personaje, sí, un personaje muy especial que es Jacqueline Flogia Sandoval, ella una hondureña muy capaz, muy preparada, era la coordinadora de operar ese golpe de Estado. ¿Pero por qué? Porque ella fue a estudiar a Estados Unidos, fue capacitada, trabajó en la USAID, luego estuvo en la Embajada de Honduras en Washington, y así sucesivamente va a pasar con líderes sociales que están vinculados, incluso organizaciones sociales colombianas, vinculadas y recibiendo recursos para ejecutar proyectos en Colombia. Entonces, la atención la llamo porque un golpe que se puede estar gestando debajo de la mesa con mucho silencio, porque la derecha sigue trabajando, sigue fraguando y sigue metiéndose en esos territorios olvidados, es el movimiento social, como bien lo afirma Luis Alfonso. Yo creo que un golpe puede darse si el Estado colombiano, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Petro, de sus ministros, pero sobre todo de su bancada y de la postura de las organizaciones sociales populares, no tienen la conciencia suficiente, pero también las necesidades básicas resueltas. Nuestras comunidades en los territorios pasan hambre, están sin trabajo, necesitan ayuda económica, social, de salud, de todo tipo. Y eso no es de ahora, es antiguo, pero eso se viene fraguando y se viene generando ahí una revolución adentro, adentro, muy callada, muy silenciosa, que como yo lo digo, si hubiera que salir a las calles, no sé, el año entrante, ojalá que no sea así, cuando se empiecen a romper todas las dulzuras que se han trabajado de alianzas con otros partidos de derecha, es posible que en algún momento se fragilicen o se rompan. El movimiento social es el único que puede salir a respaldar. Entonces yo sí quiero hacerle un llamado de todas maneras al compañero del Movice para que en sus agendas, por primera mano, se toque con el gobierno nacional este tema. Yo sé que ustedes lo hacen de una manera humanitaria muy bien hecha, pero hay que empezar a trabajar con el gobierno y generar esa conciencia de que a futuro muy cercano vamos a necesitar esas organizaciones sociales fuertes, porque si llega un golpe de resistencia, si llega un brote de resistencia fuerte, vamos a tener con qué respaldarlo si las organizaciones están olvidadas, si estamos dando de comer en primer momento a los políticos que hicieron las alianzas del pacto histórico, a los recomendados de ellos, y nuestra gente, yo pienso que se ha quedado muchísima, muchísima por fuera. También es cierto que no se puede esperar que un gobierno que acaba de empezar, que lleva 100 días, 102 días de trabajo, pueda solucionar el problema de tantas décadas de desigualdad en un país. Pero sí tenemos que poner el ojo sobre las organizaciones sociales de una manera rápida y urgente. Estos encuentros territoriales que están haciendo son muy importantes, pero ojalá que la realidad de ese proyecto, de ese plan de desarrollo, quede reflejada la opinión de los ciudadanos, porque que no sea como siempre una participación a medias donde se les bota corriente, ellos hablan, dicen, dicen y dicen, pero cuando vemos el plan de desarrollo no se ve allí magnificadas las necesidades ni las soluciones potencializadas de nuestros líderes sociales. Eh, eh, Paulo, entonces quisiera preguntarte cómo observas tú cuál es el papel que juega el gobierno de Joe Biden y esa relación con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, yo creo que lo primero es que la gente vive como con una imagen muy equivocada de quién es Joe Biden. Yo les quisiera recordar a las personas que en 40 años que lleva de político, este señor ha votado a favor de todas y cada una de las guerras, derrocamientos de gobiernos e intervenciones americanas a lo largo y ancho del planeta. Es un señor del establecimiento americano total. Ha sido, por ejemplo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado cuando autorizaron la guerra de Irak. Fue el que autorizó la guerra de Irak. 1 millón de muertos, un país en ruina, entre otras cosas,
y un Estado fallido hasta la actualidad. Este señor Biden viene de una familia ligada con el petróleo y la explotación de minas de oro, y es especialmente hábil esa familia en el arte de vivir de los impuestos de los ciudadanos, es decir, han sido políticos y se han dedicado a los lobbies. Un buen ejemplo de eso es su hijo Hunter, que es un lobbyista bastante conocido y que tiene grandes intereses en Ucrania, y eso lo pueden ver ustedes perfectamente. Pero esa familia, además, es una familia en la que hay unas claras tendencias hacia la supremacía blanca. El mismo Biden como senador ha promulgado leyes discriminatorias contra los negros. Es decir, estamos hablando de un presidente que responde, a pesar de ser demócrata, a todos los intereses del imperio norteamericano. Un señor que fue vicepresidente de Obama. Recordemos que Estados Unidos permaneció en guerra durante los dos mandatos completos de Obama, que bombardeó a 7 países, y que en ese mismo gobierno de Obama se lanzó la campaña mundial de asesinatos con drones. Recordemos también que Biden ha apoyado incondicionalmente los tratados de libre comercio. Ahora mismo Colombia, en este momento, por ejemplo, tiene 12 demandas, lo decía Alirio Uribe hoy, por ejemplo. Colombia tiene 12 demandas por tema de los tratados de libre comercio, de parte de grupos empresariales, y que resulta que esas demandas se dirimen en tribunales internacionales privados, y que si las perdemos van a ser más de 10 billones de pesos que va a tener que pagar el país, es decir, más de media reforma tributaria. Entonces, Biden ha sido un castigo para su propio pueblo, para el pueblo norteamericano, ha apoyado a las grandes empresas, sus excepciones tributarias en Estados Unidos, sus privilegios, y ha sido arte y parte en el recorte de las libertades civiles del pueblo norteamericano. Imagínense lo que va a poder suceder en Colombia con el mandato de Biden. No quiero ser absolutamente negativo, sino quiero ser realista y que abramos los ojos ante un político que todo el mundo ve como un señor viejo que tiene 80 años, que desde que tuvo los aneurismas está un poquito, con un poquito de demencia, pero que, no sé, ese señor es la punta de lanza de todo el complejo militar, industrial, empresarial norteamericano, y responde a todas y cada una de las exigencias que hace el establecimiento norteamericano sobre países tan pequeños y tan absolutamente irrelevantes como Colombia para sus deseos. Recordemos que el solo Producto Interno Bruto de Estados Unidos es mucho mayor que el de la Unión Europea junta, que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es 2 veces mayor que el de toda Latinoamérica junta. Estamos ante un imperio y nosotros somos unos enanitos. Entonces, quiero darle ese contexto a las personas para que sepan que por más fotos bonitas que nos tomemos, estamos hablando con el presidente de Estados Unidos, y estamos hablando que hay un gobierno en las sombras, que son esas grandes empresas y esos grandes intereses norteamericanos. Yo sí quisiera preguntarle, por ejemplo, a Marta, que tiene tanta experiencia, porque desde Norteamérica las cosas se ven de una forma diferente. ¿Tú crees que va a haber algunos visos, digamos, de progresismo o de capacidad de negociar esos tratados de libre comercio por parte de Colombia con los Estados Unidos? Pues mire, yo no quiero ser pesimista tampoco, pero pienso que los cambios pueden ser muy pocos o nulos. No solo con Estados Unidos, con Canadá, que es el país donde yo estoy en este momento, hay un tratado de libre comercio inmenso para la explotación de minas que ha desplazado a miles y miles de campesinos, comunidades afros, indígenas, y se sigue haciendo. Y un compromiso mínimo que tiene ese tratado de libre comercio es hacer un informe de relaciones de derechos humanos que suceden en Colombia para entregarlo al mundo. Y desde ese momento hasta hoy no se ha hecho el primer informe de derechos humanos, porque Canadá también patrocina ese tipo de situaciones que a través de la explotación minera suceden frente al desplazamiento, a la muerte y todo lo demás que ya sabemos. Entonces yo creo que pues se puede hacer una negociación, es posible que haya un buen diálogo, pero llegar a un acuerdo de cambio no va a ser tan fácil. Sin embargo, hay que hacerlo y yo pienso que el gobierno tiene que presionar, pero como lo digo yo, es desde la movilización social, desde las organizaciones sociales que el gobierno puede empoderarse y pararse, como lo ha hecho, frente a organismos, a instituciones y países que tienen el poder, como el Tratado de Libre Comercio. Una de las cosas que no les ha gustado muchísimo es el tema de los aranceles, por ejemplo.
pero si no es así, la industria colombiana va a seguir muriendo y entonces seguiremos dependiendo, importando absolutamente todo cuando lo podemos producir. Hay que ponerle mucha atención a eso y yo le deseo la mejor de las suertes al gobierno, porque si le va bien al gobierno colombiano, le va bien a toda nuestra patria Colombia, pero también a toda la región, a toda nuestra América Latina. Marta, y como periodista tengo que hacerte una pregunta obligada, ¿y cómo va a conseguir el gobierno colombiano ese apoyo social? Si Ese está apoyo, la gente totalmente cercada mediáticamente por esos grandes medios de comunicación que son precisamente propiedad de estas oligarquías, que son totalmente serviles a los intereses tanto de Estados Unidos como de las multinacionales. esa misma pregunta se la hicimos a 3 senadores de la República en las reuniones que hemos tenido para trabajar esto de los territorios, de los diálogos territoriales vinculantes, y ellos no tenían respuesta. Es que no hay respuesta porque la gente está olvidada y la gente está pasando hambre y necesidades. Es lo que yo estoy diciendo en este momento y quiero enfatizarlo y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. El gobierno puede hacer maravillas y dar discursos hermosos y ser aplaudido y efectivamente iniciar un proceso de cambio, pero el cambio se hace con la gente. El constituyente primario se la jugó por este gobierno. Ha puesto sus muertos, ha puesto sus víctimas, ha puesto su vida. Estos muchachos en el estallido social que han sido burlados de muchas maneras, incluso por organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, que será un tema que posiblemente más adelante se pueda tratar con profundidad, ha sido permeado hasta eso, pues es muy difícil que la sociedad pueda responder de una manera positiva. Pero tenemos la confianza en que el gobierno en este instante, a través de esos diálogos vinculantes, pueda ejercer sobre los territorios una solución básica de alimentación, de cosas básicas que necesita la gente, de vivienda, bueno, es mucho decirlo, pero por lo menos la salud, por lo menos el respeto a la vida, la seguridad, que la gente pueda salir a las calles y hablar común y corriente en los territorios, se siguen ejerciendo las matanzas, los asesinatos, los crímenes colectivos incluso. Yo recibo información de la zona del norte de Santander, recibo de muchas zonas información donde adentro en los territorios la situación no cambia. ¿Cómo podemos empoderar a una comunidad como la nuestra, que ha sufrido tanto, que ha vivido la guerra por tantos años, pasando necesidades de hambre en un gobierno progresista? Hay que ponernos la mano en eso. Yo pienso que los senadores tendrán que hacer, no sé si alguna obra caritativa, una rifa, no sé qué se inventen ellos, pero realmente yo les llamo la atención porque ellos están salvados y están ganando un salario para representarnos, son nuestros empleados públicos y ellos tienen un compromiso con ese constituyente primario que está pasando necesidades y que ven que las oportunidades se les dan a muchos políticos, amigos de políticos, recomendados de políticos y nuestra gente se está quedando por fuera. Entonces yo hago ese llamado de atención y la única solución que yo veo es que el gobierno se siente a dialogar de manera sincera, que tome nota de manera sincera, activa y que sea una participación real, que se vea en la respuesta del plan de desarrollo esa vinculación y que hayan oportunidades reales de trabajo, de estudio, para que la gente pueda sobrevivir y subsistir de una manera digna. Es la única forma en que la gente va a respaldar a un gobierno como el nuestro, que lo queremos mucho, que lo apreciamos mucho, que, como lo digo, han puesto su vida por él. Pero ahora es hora de que el gobierno les responda, les corresponda, para que cuando los vuelva a necesitar, y no solamente para eso, sino para que haya un real cambio en Colombia. Alfonso, y más allá de esas reuniones territoriales, de ese diálogo con las regiones, con el pueblo, ¿no crees que hace falta que el gobierno implemente toda una estrategia de comunicación? Es que la gente sigue escuchando a Semana, Caracol y todos estos medios de comunicación. ¿Qué hace Movice, por ejemplo, para comunicarse? Cuéntanos un poquito cuál sería tu estrategia de comunicación si pudieras ser en este momento, imagínate, ministro de Comunicaciones de Colombia por una temporadita. No, mira, creo que respondiendo a la misma pregunta, es necesario que el gobierno y los ministerios desarrollen una política muy fuerte de fortalecer los medios alternativos de comunicación. Yo creo que allí hay una clave. Ya sabemos del poder que tienen las redes sociales, los medios alternativos, y por eso hay que fortalecerlos. Creo que también es necesario fortalecer la televisora pública, hay que fortalecer la radio que llega a las regiones
desde esas radios comunitarias, y ahí hay que exigirle al gobierno que devuelva con apoyos concretos, con pauta publicitaria de los ministerios, de los entes descentralizados, del propio gobierno nacional. Si hoy tuviéramos la oportunidad de dirigir, como dices tú, por un día el Ministerio de Comunicaciones, no tendríamos una acción distinta que desarrollar los decretos y las normas que le obliguen a todos esa contratación que hacen los ministerios para fortalecer con una pauta generosa a los medios alternativos de comunicación, que son los que realmente llegan a los territorios, y, y quitarle todo el peso y la influencia que hoy tienen los medios masivos, que entre otras cosas están fortaleciendo hoy para desarrollar desde esos medios masivos una acción de oposición sistemática, de confundir a las comunidades. Por eso creo que toda la acción tiene que estar orientada a fortalecer a los medios alternativos de comunicación, entre otras cosas de las que hemos dicho.